Les agradecemos mucho su asistencia. El día de hoy toca el tema de reforma fiscal y la situación de las finanzas públicas en México. Y sin más le voy a ceder la palabra al moderador de esta noche, al maestro Luis Antonio Ramírez Pineda. Él es licenciado en Economía del ITAM, tiene una maestría en la London School of Economics, ha tenido una trayectoria destacada en el ámbito político y actualmente ocupa la dirección del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Luis Antonio, te agradecemos mucho y les agradecemos mucho a este excelente panel que hoy nos hace el honor con su presencia y sus reflexiones. Muchas gracias. Tenemos un panel de lujo el día de hoy y quiero primero que nada empezar presentando al doctor José Antonio González Anaya, quien es subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Anteriormente se desempeñó como coordinador de asesores del secretario de Hacienda, también como titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la misma Secretaría de Hacienda, titular de la Unidad de Seguros, Valores y Pensiones y subsecretario y coordinador del subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Fue investigador y profesor de la Universidad de Stanford, economista senior para Bolivia, Paraguay y Perú del Banco Mundial, director de análisis económico de la Secretaría Técnica del Gabinete Económico de la Presidencia de la República, y obtuvo el grado de doctor en Economía por la Universidad de Harvard y es egresado de las licenciaturas de Economía y Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Estamos aquí tocando un tema pues central para el país y además coyunturalmente muy importante en estos últimos días. Hoy salió el reporte de finanzas públicas del cierre del 2010. Yo creo que en general la situación económica del país es sólida y es buena. Durante el cuarto trimestre continuó el crecimiento de la economía. Se estima que cerramos en 5.3 de crecimiento, lo cual es un gran número. Se revisó la proyección de crecimiento para el próximo año a 4, de 3.8 que era la proyección de la Secretaría, pero era realmente 3.9 en el paquete económico a 4. Y la situación de las finanzas como cierran el año son relativamente buenas, sobre todo si comparamos cómo está la situación fiscal del resto del mundo comparado con México. Pues podemos ver, si nos vamos a las siguientes láminas, que el déficit fiscal en México es muy bajo comparado con el resto de los países. La deuda neta del gobierno está en 29 puntos del PIB, y los requerimientos del sector público como en 36 y en trayectorias hacia abajo. Si pasamos a la siguiente, lo que es pues buenas y malas noticias, y la razón por la cual pues el tema de la reforma fiscal es importante es la caída de la producción petrolera. Como vemos, el yacimiento de Cantarell está declinando, pero lo que se puede ver es que el resto de la producción del país está aumentando, y llevamos ya 2 años con una plataforma estable de cerca de 2,5 millones de barriles diarios, que es 800,000 barriles menos del pico que tuvimos en el 2004 de 3.3 millones de barriles diarios. Entonces este es el reto que enfrentan las finanzas públicas en México: cómo mantener la disciplina fiscal y la solidez macroeconómica, que hago aquí un paréntesis, que ha pagado. Al final del día, México ha logrado sortear bien la crisis internacional que hubo en los últimos años, realmente con sorprendente solidez y resiliencia, y en parte es que las finanzas públicas están bien ancladas. Pasamos a la siguiente. En la siguiente lámina lo que vemos es que el gasto en inversión
como porcentaje del gasto programable ha venido aumentando de manera sostenida en los últimos años, y ya el total, el gasto público, el gasto que le llamamos de inversión impulsada pública, llega a casi 5 puntos del PIB, es 4.8 lo que cerró el año pasado, lo cual pues, nos indica que se está haciendo un esfuerzo para poder mejorar las perspectivas de crecimiento en los siguientes años. Pasamos a la que sigue. La siguiente lámina, la verdad es que la deuda externa del país, que para muchos de los estudiantes del ITAM quizás ya no se acuerden, así digo yo en mis clases, pero los que somos un poco más viejos, el problema del país hace 20 años era la deuda externa. Parecía que no se iba a poder pagar nunca y que no había manera de resolver ese problema, y sin embargo ahora la deuda externa es un porcentaje muy pequeño del PIB, es menos del 10%, y además, lo cual es increíble, por ejemplo, el refinanciamiento necesario en mercados externos de aquí al 2012 ya está resuelto. Hemos tenido colocaciones muy importantes y muy interesantes. Se colocó un bono a 100 años hace solo algunos meses. Es casi increíble, pero otra vez, hace menos de 10 años la curva de rendimiento de pesos en tasa fija en México era menos de un año. Eso quiere decir que le dábamos la vuelta a la deuda cuando menos una vez al año. Hoy estamos colocando papel a tasa fija en pesos a 30 años y en dólares a 100 años. Si pasamos a la que sigue, la duración de los valores en México, como ustedes han visto, aumentó, como les dije, de menos de un año en el año 2000 a 4.5 años en promedio este año. Las tasas han venido bajando. Si pasamos a la que sigue, déjenme brincarme esta. Y una cosa que es importante y es un comercial: México es el único país de la OCDE que ha reformado el 90% de su sistema pensionario, y en este proceso ha habido un ahorro de cerca de 30 puntos del PIB. Entonces, al final del día, ¿qué quiero decir? Y con esta parte termino la parte de la situación de las finanzas públicas en términos macro. Las finanzas públicas del gobierno federal son sólidas. Tenemos año con año de los déficits en flujo más bajos que hay en el mundo. La deuda se ha convertido en una fracción pequeña del producto, tanto la interna como la externa, pero además lo que típicamente es una deuda contingente grande, en México ya se ha resuelto el problema. Pasamos a lo que sigue. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí quisiera yo hablar muy rápidamente de los ingresos públicos en los 105 minutos. ¿Cuál es un diagnóstico? Y a eso me voy a dedicar en la presentación de los ingresos públicos. Lo primero es que el 33% de los ingresos del sector público vienen de la actividad petrolera, y este es el reto en México. Y aquí otra vez hago un paréntesis: la economía mexicana no está petrolizada. Las finanzas públicas sí dependen de los ingresos petroleros. De los ingresos no petroleros, el 71% son ingresos tributarios, y el resto son ingresos no tributarios y de organismos y empresas. De los ingresos tributarios, que está en la gráfica de abajo, el 94% vienen de impuestos sobre la renta, que es la mitad, el IVA, que es el 38%, y los IEPS, que son el 4.7%. Entonces, dos tipos de impuestos nos explican más del 90% de los ingresos, que es el IVA y el ISR, y el IEPS el resto. Pasamos a la siguiente. ¿Qué pasa? Los ingresos tributarios convencionalmente medidos ubican a México como el país de la OECD con menos recaudación tributaria. Esto es una cosa que se repite continuamente. Sin embargo, al considerar la definición extendida de los ingresos tributarios, los derechos de Pemex y la participación de los trabajadores, los ingresos de los impuestos petroleros, etcétera, los impuestos en las gasolinas, etcétera, ya México ya no se ve tan mal, entre comillas. ¿Y por qué incluir estos?
Bueno, porque si México, si Pemex no fuera del gobierno y tuviéramos una industria petrolera, pues le grabaríamos los impuestos. Esa es la razón por la cual hacer esa comparación. Sin embargo, si ponemos los ingresos tributarios sin los ingresos extendidos, pues sí nos comparamos con la mitad, ¿no? 8.2 contra 21 en lugar de 16 contra 21. Pasamos a la siguiente. Aquí, ahora, al incorporar los ingresos por la seguridad social y los ingresos de los gobiernos locales, ahí sí México desciende al último lugar en la comparación internacional. Y aquí, y por eso están las gráficas al final, si nosotros vemos el promedio de seguridad social en México, en el mundo es 8.4 del PIB, mientras que en México es 2.8. Y los ingresos de los gobiernos locales, en lugar de 6 puntos del PIB, es 1% del PIB. Entonces, ahí empezamos a ver algunas de las diferencias de los ingresos en México. ¿Qué un poco quiero decir? Que el IVA y el ISR, más o menos, están grabando unas proporciones importantes. ¿Qué es donde nos está fallando? En los ingresos petroleros, que los tenemos contabilizados de manera diferente, los ingresos de la seguridad social y los ingresos locales. Si nosotros vemos cómo ha evolucionado el ISR en los últimos años, y lo puse desde 1980 para ver cómo en el 83 se cayó, de ahí tuvo un pico que llegó en el 93 a cerca de, ¿qué será?, casi 5 puntos del PIB. De ahí se volvió a caer y nos damos cuenta cómo las crisis, la crisis del 82, la crisis del 95, afectan seriamente la recaudación del impuesto sobre la renta. De ahí tenemos una recuperación hasta el año 2002, 2003, tenemos una caída, y de ahí es interesante porque del 2004 a la fecha el ingreso del ISR como porcentaje del PIB ha venido aumentando continuamente. Y la última parte, el IETU, que es un impuesto que tiene las opiniones, y ya lo podemos platicar, ha hecho, entre comillas, o sea, se ve que ha tenido una recaudación importante y ha permitido elevarse la recaudación sin realmente, aquí no lo tengo, pero lo que sí les puedo decir es que del año 2000 a la fecha la tasa del ISR ha caído notoriamente. En el año 2000 la tasa del ISR era 40% y ahora estamos en 30%, llegó a estar en 28% y se subió temporalmente y volverá a bajar en el 2013. Si pasamos al IVA, esto también me parece una gráfica interesante, porque lo que vemos desde el año 95, en el cual el IVA la tasa del IVA se pone en 15%, la recaudación como porcentaje del PIB ha venido aumentando continuamente. Pasa de 2.5 en el 95 a 3.93% proyectado en el 2011. O sea, casi 1,5 puntos del PIB ha aumentado por pura recaudación. No es estrictamente correcto porque el último año tenemos un incremento de 1% en la tasa. Pero, ¿cuál es el mensaje de esta gráfica? Que con una tasa del IVA más o menos estable, la fiscalización ha aumentado notoriamente y la formalización ha aumentado notoriamente, ¿no? Y pasamos a la que sigue. Aquí yo no quiero detenerme mucho tiempo, son la recaudación de los diferentes IEPS. Hay una cosa que es interesante, que es que antes había pues una serie de IEPS que han venido desapareciendo, y al final pues ya nada más nos quedamos con el impuesto a tabacos que acaba de subir, el de bebidas alcohólicas, de cervezas, juegos y sorteos y telecomunicaciones. Aquí esto es lo que se ha un poco platicado en los esfuerzos de fiscalización. Si ustedes ven los ingresos tributarios no petroleros como porcentaje del PIB, aumentaron del 2004, pero si arrancáramos esta administración en el 2006, de 8.96 a 10.36 que está estimado en el 2011, el reporte de finanzas públicas de hoy sitúa la cifra del 2010 en 10.0, que es la más alta en la historia. Sin embargo, yo creo que lo más interesante es el número de contribuyentes registrados ante el SAT. Si esa gráfica la hubiésemos puesto hasta el 2000, el número de contribuyentes registrados en el SAT era 8 millones, y hoy tenemos casi 35 millones
de contribuyentes registrados en el SAT. Entonces se está haciendo un esfuerzo muy importante que arranca desde siempre, pero que tratando de aumentar la base de contribuyentes. Y ahí esta lámina, que es un poco compleja, pero es la última. Entonces, sí me gustaría tomarme un par de minutos, moderador, para explicarla, porque es una gráfica muy interesante. Las barras, los nerds nos interesan las gráficas, entonces nos podemos dar estas libertades de que las gráficas son interesantes. Las barras oscuras son el número de contribuyentes o el porcentaje. Entonces, por ejemplo, la primera barra oscura es, y no se ven bien los números y siempre me quejo con que los números están chiquitos, la primera barra son el 60% de los contribuyentes son los asalariados, ¿sí? De ese 60%, el 45% ingresa menos de 400,000 pesos al año. A estos 45% de contribuyentes, ¿sí?, no tienen ninguna obligación, bueno, de hecho todos estos asalariados no tienen ninguna obligación fiscal. Se les retiene a la hora que están en su empresa, no tienen que ir al SAT nunca. Esto ocurre con el 45% de los contribuyentes. Estos contribuyentes contribuyen con el 15% de la recaudación, ¿sí? Ahí la parte que está negativa son los trabajadores que son la mayoría, que tienen menos de, ahorita se me olvida, de 400, creo que son 100,000 pesos anuales. Entonces el subsidio al salario tienen un impuesto negativo. La siguiente categoría son los asalariados de más de 400,000 pesos. Son, pues, ¿qué serán? 3 o 4% de la población, y esos contribuimos con el 10, 15, casi el 25% de la recaudación. O sea, los primeros 45 recaudan el 15% y los siguientes 2% contribuyen con el 25% de la recaudación, ¿sí? Entonces es una cosa así, por eso es interesante esta gráfica. De ahí la siguiente barra, que son como el 10% de los contribuyentes, son los repecos. Estos, su carga fiscal es mínima, tienen una cuota fija al año, y su recaudación, aunque son el 10% de los contribuyentes, la recaudación sobre la parte total pues debe ser 1%. Es algo muy chiquito. De ahí vienen las personas físicas con actividad empresarial, que estas son, pues, ¿qué será? El 20% de los contribuyentes. Aquí es donde está el régimen más complejo, y ahorita regreso a esto, y contribuyen con el 10% de la recaudación, ¿sí? Entonces tenemos un régimen muy complejo para el 10% de la recaudación. Y ahí tenemos las personas morales, ¿sí?, que son, pues, ¿qué les gusta? El 4% de los contribuyentes, y contribuyen con el 10, 20, el 33 o 35% de la recaudación. Entonces, la recaudación realmente viene de dos lugares: los asalariados de más de 400,000 pesos al año y las personas morales. Pero aún más interesante, dentro de las personas morales, la mayor parte, la parte que está del lado derecho, viene de los grandes contribuyentes. Son como 15,000 empresas. Entonces esos son los que contribuyen la mayor parte. Y la última barra es los residentes en el extranjero. ¿Cuál es el mensaje de esta gráfica? Que tenemos que trabajar en simplificar el régimen para, sobre todo de donde está más complejo, que es el área de personas físicas con actividad empresarial, ¿sí? Y tenemos que simplificar el régimen de donde está viniendo la recaudación. En las personas morales ya se hizo un esfuerzo a principio de año, a mediados de año, y en las personas físicas, que ahí tenemos que hacer un esfuerzo importante adicional para el siguiente año. Si pasamos a la siguiente, yo con esto concluyo. Ya nos pasamos a la siguiente. Es interesante porque desde el sexenio de 64 al 70
cuando el abuelo del actual jefe del SAT, Alfredo Ortiz Mena, don Antonio Ortiz Mena, era secretario de Hacienda, no se tenía en una misma administración, que no hubiese miscelánea fiscal en 2 años de 6. Cada año se critica que hay poca certidumbre y demás, y desde entonces no había ocurrido que 2 de los 6 años no hubiese habido miscelánea fiscal. Se está trabajando en el tema de la simplificación y se está buscando ampliar la base, pero es un trabajo pues, que ya se platicará. Es un diagnóstico lo que yo acabo de platicar. No es fácil ampliar la base, no es fácil incluir y tratar de hacer el sistema más simple y más progresivo a la vez. Entonces, pues con eso yo termino, me excedí un poquitito, pero bueno, gracias. El doctor Carlos Alex Sarrapi es socio fundador y director general de Quasar, una empresa de asesoría financiera especializada en los sectores inmobiliario, infraestructura y estados y municipios. De 1996 a 2006 fue socio de Protego Asesores Financieros. Previamente fue director general adjunto de Banobras, secretario técnico del Gabinete Económico en Presidencia de la República y coordinador de asesores del secretario de Hacienda. También es profesor de Finanzas Públicas en el ITAM, es miembro del Consejo de Directivo de la Fundación Harvard en México y del Consejo de Administración de Endeavor, México. Estudió la licenciatura en Economía en el ITAM y es doctor en Economía por la Universidad de Harvard. Bueno, yo voy a platicar un poco algunos temas acerca de la reforma fiscal. Se ha hablado mucho de hacer una reforma fiscal importante. Yo la verdad creo que ya ha habido reformas fiscales importantes. Ha habido, si revisamos los años pasados recientes, pues ¿qué es lo que hemos tenido? Hemos tenido cambios. ¿Qué es una reforma fiscal importante? Pues veamos lo que ya hemos tenido. Hemos tenido cambio en leyes que han quitado un impuesto, que han puesto 2 impuestos, pagamos más impuestos, ha habido acuerdos políticos, se han asumido costos políticos, hubo hasta por ahí, salió en los periódicos un acuerdo escrito y se armó todo un tema político. Ha habido cosas muy innovadoras, novedosas, extrañas pero novedosas, como que hay un flujo de ingreso que grabamos con 2 impuestos de naturaleza muy distinta, ¿no? El ISR y el IETU para el ingreso de las empresas. Entonces, pues si uno va viendo los temas, pues yo diría que sí es una reforma fiscal, sin embargo, importante. Sin embargo, probablemente todos los que estamos de aquí, el único que estaríamos de acuerdo es que no nos gusta, no nos satisface y tenemos nuevas ideas. Y así con otras reformas. La reforma de Pemex pues también ha sido muy importante, va a emitir bonos de capital que los va a comprar los privados, estamos en el gobierno corporativo, también es una reforma importante. ¿Qué está pasando? ¿Faltan reformas? Sí. ¿Falta voluntad política? Sí. En mi opinión, pero lo que más falta es una visión estratégica sobre las reformas, un hilo conductor, algo que norme y guíe a esas reformas hacia un objetivo específico. Creo que hemos perdido el hilo conductor de la reforma y de las reformas que requiere la economía. Durante décadas tuvimos una que fue muy útil. A partir de 82 fue la búsqueda de la estabilidad económica y había un gran consenso, al menos en las clases que tomaban las decisiones, de irnos hacia la estabilidad, y yo diría hacia el 2000 se logró, pero nos ha faltado algún tipo de consenso adicional sobre qué es lo que debe de buscar la política económica. Y yo creo que está bastante claro, aunque no se ha articulado lo que debiera ser. Si vemos la pregunta de este seminario, ya vemos muchos grupos que tenemos la gran pregunta de por qué México no crece. Hay estudios que han mostrado, quizás uno de los más claros, nos lo presentó Santiago Levy en Huatusco hace algunos meses, pues es la falta de crecimiento de la productividad. Si vemos la brecha de PIB per cápita entre México y Estados Unidos de 1960 a la fecha, al contrario de lo que predeciría la teoría económica, de que se cierra el gap, la brecha se ha abierto.
Si ve uno la acumulación de factores, se ha cerrado en lo que es trabajo y capital, donde se ha abierto. Lo que ha hecho que perdamos tamaño en PIB per cápita con respecto a Estados Unidos es la productividad. La productividad en México no crece. El gran problema de la economía mexicana es la falta de productividad. Con ese diagnóstico, yo creo que es bastante natural que el eje rector de la política económica debiera ser el cómo mejorar la productividad del país. Y así sí, a la hora de diseñar una reforma fiscal, una reforma Pemex o alguna de otro tipo, pues tendríamos un objetivo claro y no quererle meter 23 objetivos, algunos de ellos contradictorios y algunos de ellos que van en contra de la productividad. Este objetivo además sería consistente con los dos grandes elementos, en mi opinión, por los cuales atraviesa la economía mexicana. Uno, el famoso bono demográfico, que digamos no por mencionado deja de ser real. Lo que sí puede pasar es que lo acabemos pasando de largo y sin aprovecharlo, pero para aprovecharlo es fundamental que los trabajos sean productivos. Y el otro, estamos en medio de la principal relación económica mundial, que es la que existe entre Estados Unidos y China, y para aprovecharla e insertarnos ahí necesitamos ser productivos. Entonces, primer punto, la guía, en mi opinión, para las reformas estructurales, el objetivo debe ser la productividad. Y ahora sí, teniendo ese marco para analizar la reforma a las finanzas públicas y la reforma hacendaria, en mi opinión, creo que entonces el tema brinca casi solo, y entonces el tema es gasto y no impuestos. Ahorita regreso al tema de los impuestos, pero los impuestos, si lo que buscamos es aumentar la productividad, los impuestos no nos van a ayudar. Los impuestos son malos, le quitan dinero a la gente, distorsionan la economía y cuesta administrarlos. Hay impuestos menos malos que otros, eso sí, pero no pensemos que una reforma fiscal nos va a ayudar a crecer. Sin embargo, sí tenemos un problema de gasto, donde hay enorme ineficiencia. No voy a ahondar, pero sí quiero mencionar algunos puntos, porque casi siempre que se habla de la reforma hacendaria, principalmente como yo lo veo, hay un montón de temas de cómo subir la recaudación, cómo nos comparamos, poco como lo mencionaba Pepe, contra un montón de países y estamos en el último lugar. Sí, pero en mi opinión no es un objetivo de política económica el nivel de recaudación. Los objetivos de política económica es cuánto crecemos, cuántos empleos generamos, qué tan bien educados están los niños, no una variable instrumental como son los impuestos. Entonces, cuando se habla de reformas hay un montón de puntos de qué hacer y luego al final casi siempre vienen dos: eficientar el gasto y mayor transparencia. Yo invertiría un poco el orden. Yo creo que lo primero que hay que hacer es eficientar el gasto, porque no es un resquicio ahí de que hay 2 o 3 cositas a modificar. Nada más para recordar, digamos, educación, y la OECD ha escrito muchísimo sobre eso, gastamos mucho en educación, estamos por arriba del promedio en PIB, no en gasto por alumno, pero también los salarios son mucho más bajos en México que en el resto de la OECD. Entonces, educación tenemos un problema enorme. En infraestructura, el principal proyecto de infraestructura del país, la refinería, son 10,000 millones de dólares, es el principal proyecto. Pemex en refinación destruye masivamente riqueza. Entonces, nuestro principal proyecto de infraestructura, lo mejor que nos puede pasar, pues es lo que nos está pasando, que se va posponiendo y posponiendo, porque con las prácticas actuales, Pemex destruye, y son datos públicos que Pemex reporta, los reporta la SEC inclusive. El seguro popular, muy preocupante cómo se está gastando. No hay un tema micro de organización industrial, que es el tema principal en salud. Y por último, digamos, si vemos la política social, las evaluaciones del Coneval, ¿no?, donde evalúa los 27 programas sociales, de esos 27, 12 son progresivos y 15, más de la mitad, son regresivos. El efecto neto es regresivo. Entonces, aquí hay 4 puntos por los que creo que lo primero, antes de pensar en elevar la recaudación, hay que arreglar el gasto. Y un punto que creo que es muy importante,
en finanzas públicas el orden de los factores sí altera el producto. Porque alguien podría decir, oye, es que se nos va a acabar el petróleo. Sí se nos va a acabar, no sé muy bien cuándo. Si uno ve los reportes de Pemex, las reservas 3P, que son de las reportadas, por ejemplo, no incluye aguas profundas, nos duran 30 años. No digo que pospongamos arreglar esa parte 30 años, pero no es mañana, no es pasado, hay que hacerlo. Pero yo creo que mientras tengamos este problema tan grande de gasto, debemos de hacerlo antes, porque me temo que con un Estado débil, con un gobierno débil como el que tenemos, el aumentar la recaudación, la probabilidad de que esos recursos vuelvan a ser capturados por los grupos de interés es altísima. Entonces yo creo que más nos vale primero arreglar el gasto y saber que se va a distribuir bien. Tenemos cancha para que las eficiencias se sigan destinando a beneficio social, y entonces sí pensar en elevar el nivel de la recaudación. Y aunque no es la variable relevante en mi opinión, como decía, nada más como referencia, cuando países desarrollados como Estados Unidos y Francia tenían el mismo PIB per cápita que México y países similares, el mismo PIB per cápita real, su recaudación era 8% del PIB. Otra vez, no es variable objetivo, pero bueno, no hay que estar recaudando eso. Chile redujo su gasto de 34% del PIB a 22% entre 84 y 90. Entonces, para no tomarme más tiempo, nada más resumiría. Empezar por el gasto público, y yo atendería antes dos temas cruciales que sentarían las bases para reformar los impuestos, que es Estado de Derecho y competencia económica. Porque la competencia económica en el ámbito político le reduce la fuerza a esos grupos de interés, que así como capturan rentas monopólicas, capturan rentas fiscales. Entonces yo diría, el orden, en mi opinión, y luego si quieren en la discusión podemos entrar a ver qué cambios: corregir el gasto, Estado de Derecho, competencia económica, y luego tenemos tiempo, no mucho, pero sí tenemos tiempo para que nos suban más los impuestos. Pues muchísimas gracias, muy interesantes las propuestas. Y ahora le vamos a dar el uso de la palabra al doctor José Antonio Darvín, que es director del Centro de la OCDE en México para América Latina. José Antonio Darvín es aparte de ser director del Centro de la OCDE en México, en América Latina, desde febrero de 2009, también se desempeñó como economista y analista de política en la División de Competitividad Regional y Gobernanza en la misma OCDE. En este encargo ha sido el responsable de la elaboración de los estudios de política rural de México 2007, Finlandia 2008 y España 2009. Ha contribuido en los de Alemania, Escocia y Holanda, Italia y China, además de contribuir en otros estudios de política regional y participar en la red de relaciones fiscales entre niveles de gobierno de la OCDE. Es licenciado en Economía por el ITAM y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Actualmente también es catedrático de la licenciatura de Economía del ITAM antes de incorporarse a la OCDE. Se desempeñó como economista en la Dirección de Estudios Económicos del Banco de México y fue asesor del Subsecretario de Hacienda y Crédito Público y consultor en materia de desarrollo regional. Tiene sobre la palabra el licenciado maestro José Antonio Darvín. Y yo traigo unas cuantas láminas, muy pocas, pero con el objetivo justamente de poner algunas de lo que la OCDE ha venido diciendo en materia de política fiscal en el caso de México. Si hay un actor, digamos, ahorita recientemente se ha puesto de moda el tema de que hagamos una reforma fiscal, entonces hay un actor que insistentemente ha venido insistiendo en la necesidad de que tengamos una reforma fiscal ya desde hace tiempo, es precisamente la OCDE, y su secretario general Ángel Gurría cada vez que viene insiste en el tema. Y bueno, él habiendo sido secretario de Hacienda sabe un poco de esta necesidad, y en particular, bueno, ya se ha hablado un poco de esta diferencia que tenemos marcada con la OCDE. Aquí estamos incorporando los ingresos del petróleo, como decía bien mi tocayo subsecretario de Ingresos, que efectivamente hay que incorporarlos porque son parte de los ingresos de México, pero aún en esas medidas, digamos, tenemos
recaudación pues sumamente baja comparada con los países de la OCDE en general e incluso con algunos países de América Latina, y ahí vemos una pequeña línea que representa las tendencias. Y bueno, aquí como llega hasta 2009 no aparece el máximo que mencionas tú del 2010, el máximo había sido 2008, pero digamos, incluso en el máximo que hemos tenido, que es 2009 o 2010, pues figuramos bastante bajos. Y coincido también con Carlos Sales en el tema de que efectivamente, digamos, hay que resolver el problema del gasto, porque si no, finalmente muchas veces estás agregando más recursos a un barril sin fondo o a un barril que no gasta eficientemente y quizás no es el objetivo. Entonces, tomando esa consideración, aún así la OCDE insiste en este tema de la reforma fiscal, particularmente además por este tema del petróleo, que como observadores externos es muy claro que el 40% de los recursos de México, 30, 40 digamos, dependen de los ingresos petroleros, y que pues esa plataforma ha evidenciado claramente que va hacia abajo y que algún día, quizás no mañana, pero sí va claramente hacia la baja. Y pues bueno, los agentes externos lo ven con mucha claridad, y hemos visto además ahora con el tema de Grecia, de Irlanda, etcétera, como los actores externos pues sí se fijan en cómo están las finanzas públicas y hacia dónde podrían ir en el futuro. Entonces bueno, es un tema que de alguna forma sí tiene ese sentido de urgencia, sobre todo además porque hay muchas cosas ineficientes en nuestro propio sistema fiscal. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que propone la OCDE? La OCDE además no va a decirle específicamente a México si debe ser el IVA del 16%, si debe ser del 12%, o qué tipo de combinación es la más adecuada. Pero se ha venido insistiendo en algunos aspectos. Este tema de reducir la dependencia del petróleo, que bueno, implicaría entonces aumentar los ingresos tributarios, y fundamentalmente con el tema de la ampliación de la base gravable, como decía José Antonio, que bueno, pues es un reto no fácil, pero que hay margen en los impuestos al ingreso, en los impuestos al consumo y en los impuestos a la propiedad, particularmente, de aumentar la base, y por un lado una mejor administración tributaria que, como hemos visto, y efectivamente en los últimos años mucho del incremento en ingresos ha sido por mejor administración tributaria. Pues efectivamente esto tiene que continuar, y sobre todo con una simplificación tributaria que amplíe la base, al mismo tiempo se puede obtener este tema de una mejor administración, ¿no? El otro punto fundamental, y también ha insistido mucho la OCDE, y que no tiene propiamente que ver con la parte de impuestos, pero sí con un hoyote que se le hace a las finanzas públicas en varios años, es el tema de los subsidios energéticos, ¿no? En México se subsidia altamente a la gasolina, al diésel, a la electricidad, que son un enorme costo fiscal, que además son altamente regresivos, porque a quienes subsidian finalmente es a los consumidores con mayores ingresos, y hay mejores formas de apoyar a las personas de bajos ingresos, y además pues son dañinos al medio ambiente y van contrarios, digamos, al posicionamiento y al liderazgo que ha manejado México en materia de cambio climático, etcétera. Pues son una contradicción ahí, que digamos tampoco es una cosa, y sabemos de la dificultad, bueno, política del asunto, pero es una cosa que en el mediano plazo, y que en una reforma fiscal que pensar en el futuro pues debería de estar considerando. Sí, continuamos en el anterior, por favor. Luego está el tema de la siguiente, por favor, de la integración de más contribuyentes a la economía formal. Este es un tema desde luego también complicado, pero que pues tiene que combinar una serie de aspectos, ¿no? Desde luego México en los últimos años ha crecido de forma importante el mercado informal, y a la larga, sobre todo con este bono demográfico del que se hablaba, pues necesitamos ver la posibilidad de que la mayor parte de los contribuyentes estén del lado de la economía formal. Y bueno, se mencionó el tema de aumentar los beneficios actuales y percibidos, y ahorita voy a hablar en la siguiente lámina un poquito de cómo se podría aumentar los beneficios que están en la economía formal. Y otro tema que también no es ligado propiamente al sistema, a la ley de ingresos, etcétera, pero que puede ser otra vía adicional de recuperar recursos para México, es el tema de los límites a los paraísos fiscales por los contribuyentes mexicanos, que si bien no es una cantidad enorme, sí México está en una zona caracterizada, pues el Caribe y una serie de zonas muy proclive a paraísos fiscales,
y aprovechar que aquí en México hace año y medio se hizo esta reunión de la OCDE donde se acordó unas nuevas formas de tener intercambio tributario, varios países le entraron al asunto, y bueno, el G20 ha insistido mucho en este tema, entonces es una oportunidad que México puede aprovechar para cerrar ciertas puertas a paraísos fiscales, que por ahí también se va algo de recaudación. Entonces son vías distintas que vale la pena tener consideradas de forma de aumentar la recaudación. La siguiente, por favor. Sobre el tema de tasas y del porcentaje de impuestos, aquí se ve bastante poco. Simplemente ver el tema de las tendencias, ¿no? Efectivamente, si vemos aquí, estos son los presupuestos y las estructuras de los impuestos en la OCDE, vemos cómo lo que ha venido creciendo, digamos, a lo largo de los años ha sido fundamental los impuestos al consumo, y bueno, ha habido algunas reducciones, ha habido un aumento ligero en el impuesto a las empresas y una disminución en el impuesto a las personas físicas, digamos. Pero fundamentalmente esta tendencia de los impuestos al consumo que se ha venido incrementando, lo que pasa es que México ya tiene hoy cerca del 50% de su recaudación en ese impuesto, y entonces difícilmente tampoco hay mucho margen, y sí habría algún margen quizá en el tema de los otros impuestos. Por eso simplemente para ver las tendencias, y cuando se dice, bueno, que si el IVA, que si hacemos más eficiente el IVA, bueno, pues es parte de las tendencias internacionales de poner impuestos al consumo en lugar de a otros impuestos. Y también no es un tema de tasas necesariamente, porque bueno, ahorita se está discutiendo que si el 12%, etcétera. En general, por ejemplo, en la OCDE el promedio de la tasa del IVA es del 18%, y países como Chile tienen un 19%, y en general, digamos, precisamente este aumento que ha venido sucediendo del peso de los impuestos al consumo, pues es porque hay tasas y es una forma relativamente más fácil de recaudar los impuestos. La siguiente, por favor. Pero quisiera enfocarme en, bueno, aquí está un poco lo que yo ya mencionaba, ¿no? En el caso del impuesto sobre la renta, ¿qué se pueden hacer? Tengo entendido que hay una revisión prevista para este año sobre el IETU, y bueno, pues transitar, evaluar la posibilidad de que en un mediano plazo se pueda irse hacia un solo régimen, que sería lo más eficiente, ¿no? Por otro lado, sobre el tema del impuesto al valor agregado, la OCDE ha insistido en esta importancia de eliminar o reducir las excepciones, porque en este caso en particular sí es muy claro que hay un costo enorme en términos de eficiencia y de recaudación. Se recauda muy poco de lo que se podía recaudar, mucho menos de lo que se recauda en IVA, por ejemplo en Chile, y solo una pequeña parte de la base potencial recaudada, ¿no? Podría hacerse por etapas, de tal forma que se cubriera con ciertas transferencias a los hogares más pobres, como de alguna forma se negociaba hace poco, ¿no? Y el otro tema importante quizá también, que es poco, pero no por ello habría que no considerarlo, es el tema del impuesto sobre la propiedad. En México se recauda el 1.4% de los ingresos, y son el 59% de los ingresos de los municipios. Entonces, en general, los países de la OCDE se recauda el 5.4%, y una mejor administración, una mejor manejo del catastro, etcétera, permitiría de alguna forma darle a los municipios una base importante. ¿Y por qué tomo este tema? Porque quisiera yo, precisamente para complementarme, porque no voy a entrar, o no quiero entrar en todos estos temas tan específicos de las tasas y de los impuestos, hay dos cosas que la OCDE también podría aportar y que ha venido analizando en el último tiempo. Uno es el tema de cómo vender una reforma fiscal, que ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido México. Entonces aquí, bueno, hay una serie de factores que reformas exitosas han tenido, ¿no? Que si juntarlos con una reforma administrativa, mostrar los efectos en la progresividad, etcétera. Pero me quisiera enfocar en el último párrafo, que dice sobre todo, bueno, estuvimos hace poco junto con las personas del IMSS, ¿no? Y vemos el boquete importante que hay en el IMSS en materia de algunos de los seguros, y eventualmente sería muy deseable, y mucha gente ya concuerda en eso, en que sería ideal o sería interesante hacer una transición hacia un sistema de salud universal fondeado con impuestos, de tal forma que por un lado no haya ese impuesto al trabajo que implica hoy el impuesto sobre, bueno, digamos, que los trabajadores para las empresas son un costo adicional, y por otro lado, pues fondear de forma universal a todo el sistema de salud. Esto es una cosa, desde luego, que no se puede crear de la noche a la mañana, pero digamos, es una forma de vender una reforma amplia fiscal, es precisamente mostrando qué harías con una serie de recursos adicionales, que sí se necesitarían, pues, una incrementación importante de los recursos, que es lo que sucede en muchos de los países de la OCDE. Entonces,
de alguna forma podría ser un argumento sólido para la construcción de un sistema fiscal más sólido, y habría quien podría estar dispuesto a pagar más en alimentos y medicinas en IVA si, digamos, con todo un paquete amplio, bueno, pues ahora para todo el mundo la salud fuera de alguna forma universal y pagada por el gobierno. Este es un tema que se pone sobre la consideración y se ha mencionado en algunos estudios de la OCDE. El otro tema es el tema del federalismo fiscal. Somos una federación, y ahora que estamos en el tema del bicentenario, etcétera, pues prácticamente desde que se constituyó México como una federación, se constituyó una federación, y sin embargo, dentro de las federaciones, también comparándonos con federaciones de la OCDE, pues el nivel de recaudación local es sumamente bajo. Ahí lo vemos, digamos, la participación del gobierno federal, luego está la otra parte gris, que es la seguridad social, y lo que acaban aportando los gobiernos locales, digamos, a la recaudación total es muy bajo. Entonces, esto, bueno, tiene sus raíces en los 80s, cuando con una configuración distinta política, bueno, se consideró más eficiente el que la recaudación prácticamente recayera en el gobierno federal. Sin embargo, la siguiente, por favor. Esto también ha venido generando una serie de malos incentivos y dependencia de recursos federales, que si de repente hay pues, más recursos por el petróleo, pues entonces todo el mundo, todos los estados brincan por más recursos del petróleo, etcétera. ¿Por qué? Porque no tienen una recaudación local. Ahí vemos la pequeña parte de recaudación local que representa para los ingresos para los estados y para los gobiernos locales, mientras que en prácticamente todas las otras federaciones, pues la gran parte de sus ingresos, a pesar de que tienen transferencias y otras cosas, pues sí también depende de ellos mismos. Y esto lo que pasa es que también a la larga genera una serie de malos incentivos. O sea, si digamos, todo ente recaudador debe tener este incentivo de que o hago que mi economía crezca o no recaudo, y ese es un incentivo que tiene la federación, pero no tienen los estados. Entonces los estados, incluso si no crezco, es más, si sigo pobre mejor. Se ha venido digamos, cambiando un poco con la fórmula, que se ha cambiado un poco para esos efectos, pero aún así sigue estando ese asunto de que pues mejor, es mucho más fácil si el 90% de mis ingresos dependen de negociar y de hacer, pelearme con la federación y en el Congreso lograr más, pues esa es la forma donde voy a buscar más recursos, no tratando de eficientar mis impuestos. Entonces la siguiente, por favor. Simplemente aquí, tampoco decimos esto se puede hacer de la noche a la mañana, pero ahí vemos dónde está México. En los últimos años México pues ya tiene prácticamente 40% de su gasto que lo gastan estados y municipios. Sin embargo, pues está muy lejos de donde está en general la línea. En casi todos los países hay un relativo mayor equilibrio entre lo que recaudas y lo que gastas, ¿no? Entonces lo que vemos también en esta otra gráfica es que México tiene un enorme desbalance fiscal, digamos, en el sentido de que los estados gastan mucho y recaudan muy poco. Pues es una cosa que sería deseable tratar de empezar a discutir, porque hasta ahora, digamos, no se discute, y la siguiente, y ver pues qué tipo de impuestos podrían ser los que podrían recaudar, ¿no? La OCDE en algunos estudios o en alguna análisis ha dicho que quizá el impuesto sobre la renta a personas físicas, que es, como vemos aquí en la parte de abajo, uno de los que más comúnmente se recauda por el nivel subcentral, pues puede ser, yo estoy seguro que si les diéramos no pedacitos, ¿no? De 2% de tal, o sea, si les damos un pedazo efectivamente grande, obviamente con una serie de aportaciones de capacidad y todo, veríamos qué buenos nos salen los estados para empezar a recaudar ciertas cosas. Entonces esta reflexión la dejo como una cosa que desde luego sería deseable comenzar a discutir hacia qué sistema de federalismo fiscal queremos transitar en los próximos años, y quizá ir poniendo las bases para que en un lapso de 10 a 15 años pues podamos ir aumentando esa porción de los ingresos que vienen precisamente de los estados y de los municipios. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Jorge Alejandro Chávez Presa, quien es actualmente vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el IPAB. Desde 2008 fue integrante del Comité de Estabilidad Financiera, así como miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos y presidente del Comité Regional para América Latina. Dirigió la consultoría en instituciones y tecnología gubernamentales. En el gobierno federal se ha desempeñado tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo. Fue diputado federal en la 58 legislatura en el Congreso de la Unión, donde fue secretario y luego presidió la Comisión de Hacienda. Ahí logró la reforma del SAT, la introducción del presupuesto de gastos fiscales
y del capítulo de transparencia a la Ley de Ingresos, entre otras. En la Administración Pública Federal fungió como subsecretario de Política de Energía en la Secretaría de Energía, jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestal, director general de Política Presupuestal, director de Deuda Pública y director de Planeación Financiera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En Banco Mexicano Somex fungió como director de Planeación Estratégica. Fue electo vicepresidente del Comité de Administración Pública de la OCDE. En el ámbito académico ha impartido cátedra en el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, el ITAM y el Centro de Administración y Docencia Económica, el CIDE. Participa en el Grupo Huatusco desde su fundación en 2003 y cuenta con varias publicaciones sobre las finanzas públicas en México. Es licenciado en Economía por el ITAM, tiene el doctorado en Economía por la Universidad de Ohio State y tiene mención honorífica del Premio Tlacaet y Premio Nacional de Economía en Banamex, Águila Azteca al Mérito Legislativo de Canacintra y Eisenhower Fellow en 2005. Tiene sobre la palabra el doctor Chávez Presa. De lo que yo quiero hablarles, y quiero ponerle un poquito más de sal y pimienta a esta discusión, es el por qué, para qué y para quiénes reformar la hacienda pública. Y para empezar, pues tengo que empezar y decir por qué estamos... Creo que lo que primero tengo que especificar es por qué hablar de la reforma de la hacienda pública y no simplemente de la reforma fiscal. Y lo hago porque el problema que tiene México es mucho más profundo que el de impuestos, sus tasas o su recaudación. Va más allá de un ejercicio financiero. Cuando estamos hablando de hacienda pública, nos estamos refiriendo a la capacidad de hacer, a la capacidad de concretar del Estado, y en este caso del Estado mexicano. De ahí viene la palabra hacienda. No tiene que ver absolutamente con las unidades de producción en el porfiriato. No, la hacienda pública o la hacienda real hace mucho es la capacidad de obrar, y así está definido en un diccionario del siglo XVII. En consecuencia, cuando el problema se analiza desde esta perspectiva, tenemos que abordar necesariamente no solo los ingresos, sino el gasto público, la deuda pública y otros pasivos que se van generando, así como tomar en cuenta los activos, entre ellos las reservas petroleras, el patrimonio cultural y el patrimonio natural. Más aún, no se refiere a un asunto solo del gobierno federal, sino al de los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Abordar el tema de esta manera también nos permite superar el ya tan trillado tema de finanzas públicas sanas. De otra manera, si las finanzas públicas son tan sanas, como se ha venido diciendo desde hace más de 20 años, ¿por qué estamos hablando de que se necesita una reforma? O si no, por ello, cabe enfatizar que tenemos finanzas públicas que en términos del manejo del flujo de efectivo han impedido que la deuda pública no aumente considerablemente. Y desde luego, en términos de estabilidad, creo que el manejo de las finanzas públicas ha sido extraordinario. Pero ese, y como Carlos lo estaba mencionando, yo me sumo a él, más que el hilo conductor yo lo refería a algo no tan abstracto como productividad, sino al crecimiento económico. Es como esto que ganamos en estabilidad, ahora también tenemos una hacienda pública que la hacemos para que el país crezca. Sin embargo, como estamos analizando las finanzas públicas, no nos permiten ver los problemas que tenemos. Y eso es a lo que yo quiero abordar mi presentación, ¿no? Para empezar, estamos hablando, y en ese sentido, a ver si le ponen encuentran ahí la gráfica de los balances fiscales. No, es una más adelante. Esa es la de los balances fiscales. Estamos hablando, y en este sentido, México tiene que dejar de ser un país Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa que México sea un país Fondo Monetario Internacional? Pues es que consolidamos las finanzas de las operaciones del gobierno con las finanzas de sus paraestatales. Y eso realmente quita el ojo, quita más bien de vista el problema que tenemos.
Porque si consolidamos las finanzas del gobierno con las de Pemex y con las de la Comisión Federal de Electricidad, y lo vemos con el IMSS y el ISSSTE, pues parece que tenemos que estar en equilibrio. Pero si quitamos las paraestatales y nos comparamos única y exclusivamente cómo se presentan los países en la OCDE y no como en el Fondo Monetario Internacional, entonces ahí sí las finanzas públicas no se ven tan bien, traemos déficit. Si le ponen ahí, por favor, a la del balance primario, aquí vean el balance primario que tenemos, que es la medida quizás más sencilla para ver la fortaleza de finanzas públicas, y es todos los ingresos, la diferencia entre los ingresos y el gasto, excluyendo el costo financiero de la deuda pública. Entonces, tuvimos déficit fiscales, déficit primarios, que llegaron a ser verdaderamente, especialmente a fines de los 80, llegaron a ser negativos. Y luego, todo el esfuerzo de la estabilidad, ahí se ve, la estabilidad del país la logramos, junto con una política monetaria, con una política fiscal verdaderamente draconiana y restrictiva, y se ve en esos balances primarios, con esos superávit primarios. Hoy las finanzas públicas ya no tienen superávit primario, tenemos un déficit primario. Entonces esa es una primera lucecita de que algo tenemos que hacer porque traemos un problema. Estas cosas, esto se ve con mucho mayor claridad cuando al balance primario le quitamos los ingresos petroleros, y aquí yo nada más quito los derechos sobre hidrocarburos. Yo espero que en la Secretaría de Hacienda cambien la definición de ingresos petroleros, porque dentro de los ingresos petroleros están sumando la recaudación del IVA por las gasolinas y la recaudación del IEPS. México, aun cuando deje de ser productor de petróleo, va a seguir recaudando IVA y IEPS de las gasolinas y de los combustibles automotrices. Entonces, el auténtico ingreso petrolero sobre el cual tenemos que centrar nuestra atención es nada más los derechos sobre hidrocarburos, que no son, y esa es otra gran confusión que se crea en la opinión pública. Pemex los vende como si fueran los impuestos que paga Pemex y los impuestos que se le extraen a Pemex. No hay una mentira más grande que eso. Los derechos sobre hidrocarburos son la aproximación que hace el fisco para poder recaudar a favor de los mexicanos la renta económica del petróleo. Y eso es bien importante. Bueno, si le quitamos los derechos sobre hidrocarburos, vean cómo se vuelve el balance primario. Se vuelve en realidad un balance primario. A ver, le pueden poner la gráfica. Traemos déficit primario, que ese es lo relevante. En consecuencia, ¿cuál es el tema? Si dependemos de ingresos petroleros, eso no es lo más importante. La dependencia de ingresos petroleros, el daño que lo ocasiona a las finanzas públicas es volatilidad en los ingresos. Lo que nos debe preocupar de los ingresos petroleros es cómo se transforman esos ingresos petroleros. ¿En qué se transforman? Porque los hidrocarburos son riqueza. Y si no estamos utilizando esa riqueza para generar más riqueza, pues entonces estamos en un problema. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos usando los derechos sobre hidrocarburos para compensar el costo y operación del gobierno y cubrir el gasto de operación del gobierno con riqueza, no con ingresos recurrentes. Y en ese sentido es por lo cual nosotros necesitamos una reforma de la hacienda pública. Como Procurador Fiscal de la Federación, Director General del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito, Director de Análisis Económico en la Dirección General de Política de Ingresos, y es autor de numerosas publicaciones de este tema. Actualmente se desempeña como socio director de la firma Paullada, Guevara y Asociados. Vamos a dar un enfoque un poco distinto de lo de la reforma. Ya estas gráficas ya las presentó el subsecretario, yo creo que ya se hartaron de verlas. Es una reforma la que necesitamos, porque ahora resulta que tanto Carlos como Jorge dicen que no se necesitan más impuestos y gastar más. Eso no dije. Bueno, pero bueno, yo creo que sí se necesita. Yo creo que una parte de por qué estamos aquí es el preguntarse por qué México no crece. México ha recaudado desde 1980
se ha movido en tasas aproximadas de 10 a 11%. Cuando se presentó la gráfica de los años, cada movimiento de aumento es una reforma. La más clara es la de consolidación. Hay que meterse en la ley. Esa es la problemática que muchos no la entienden. Y hay que meterse en la ley si quiero hablar de impuestos. Hay que ver cómo se maneja. Hay que ver qué dice la ley. Yo lo que creo, ¿sí?, es que no hay una reforma fiscal necesaria. Ya se hizo en 1980. Se quitó en los mercantiles, se puso el IVA, lo copiamos de la OECD, nadie lo inventó. 700 impuestos indirectos se agruparon en una sola ley, el IEPS. Se modificó toda la estructura de renta, eso es una reforma fiscal. Posteriormente, en 88, entró el impuesto al activo y ahora, el año anterior, entró el YETO. El haber metido o sacado un impuesto yo no creo que se pueda llamar reforma, pero eso es lo de menos. El YETO fue un refrito que nos mandaron en 80 los americanos, es un régimen fiscal de consumo, ¿sí? Lo que está haciendo es gravar los ingresos y hacer todas las salidas deducibles. No es un invento, ya está en la ley. O sea, habría que meterlo a la ley de renta para utilizar esa base gravable. Y difiero de alguien que dijo que es igual, que no es igual a renta, es idéntico a renta. Nada más cambian dos cosas. El salario no es deducible, ¿sí? Y la otra cuestión es que es al 100% depreciable las inversiones. Todo lo demás es idéntico. La Corte dijo que no era idéntico. Por supuesto que es idéntico. ¿Por qué no se aceptó en 80? Porque es una base gravable distinta a la de renta, muy distinta a la de renta, porque no había depreciación acelerada. Entonces no iba a ser acreditable para los americanos en Europa. Como ahorita se está debatiendo, pues no sé si ya pasó, si sea acreditable para los mexicanos cuando pagan impuestos en México y hay que pagarlos en Estados Unidos. Esa parte creo que todavía no está resuelta. Principalmente este impuesto, y estoy hablando de directos y de renta, es una ley actualizada, reconoce la inflación, que muy pocas leyes reconocen, reconoce la transparencia fiscal, nada más grava al sujeto del impuesto a nivel empresa o a nivel persona física, no lo grava doble. Pero lo más importante es que está llena de hoyos, y de hoyos que se han ocasionado por cuestiones políticas. El primero, consolidación. Hace 3 años yo lo dije en Huatusco, lo ha reconocido la Secretaría de Hacienda, 1.7 de los ingresos brutos de 420 grupos es lo que acumulan estas personas morales. Hay que entender que las personas morales no es una intelequia jurídica como se quiere entender, ¿sí?, sino que es una persona que existe, una persona jurídica que tiene que pagar impuestos. En este país pagan el 40% de los impuestos sobre la renta de las personas morales, el 60% de las personas físicas. Debe ser al revés, debería ser al revés, como en cualquier economía normal. Ahora, el primer hoyo fiscal es consolidación. Hace 2 años lo trataron de quitar y se fracasó, medio se quitó. O sea, porque así como que medio le hacemos aquí y medio que no le hacemos aquí. En 1999, y yo no me quiero echar porras porque no era el secretario, ni negocié con los sectores privados, se eliminó en un 40% del beneficio. Se ganaron los amparos, yo era procurador, ¿sí? Y bueno, se dejó ese régimen y en 2003 se volvió a poner. Entonces muchos economistas dicen es que es un estímulo fiscal para proponer a las empresas que tienen altos incentivos a crear empleos, a desconcentrarse, a exportar. ¿Estamos en un régimen? Es la pregunta. Ahorita en este momento, como para dar estímulos fiscales, cuando recaudamos el 11% del PIB, pues se debe de quitar todo. 400, por lo mismo, 420 grupos existen ahí, ¿sí? No tengo idea, porque no lo he calculado, pero deben ser 200, 300 mil millones de pesos que se dejan de recaudar de esas empresas. Segundo, ¿por qué no grabamos los sindicatos? ¿Por qué no grabamos las escuelas? ¿Por qué no grabamos las iglesias? ¿Por qué no grabamos a las cooperativas?
Y así me puedo seguir con una lista de exenciones que se han dado. ¿Por qué no la vamos igual al transporte? ¿Por qué tenemos un régimen preferencial en el sector primario? Yo quiero pensar que no hay empresas del sector primario como Cargill o como otras más, no quiero dar nombres, ¿sí?, que tienen que tener un régimen fiscal preferencial. Si sumamos todo eso y lo llevamos, y ya hay una comisión en la Cámara del Senado, en la Cámara de Diputados, a gastos fiscales, vamos a sumar que de renta y de IVA son aproximadamente 6 puntos del PIB. Pero yo quiero ver si alguien es el político que lo hace y quita y elimina y se echa la bronca con todos los sectores de la economía, agropecuario, manufacturero, las empresas grandes que están en todos los sectores, y elimina la consolidación y le dice a un sindicato, ¿sí?, porque de modo que los sindicatos no enajenen bienes, no tengan utilidades, te voy a quitar tu exención. Entonces se vuelve político el tema. Esa es la problemática que tenemos. Tenemos un buen régimen fiscal, es un régimen fiscal, como dije anteriormente, actualizado, moderno, bien. El problema es político. El IETU se creó no por otra cosa, sino para enfrentar esa parte política. ¿Por qué? Porque el IETU no tiene exenciones, pero el IETU nada más graba, como el IVA, parte de la economía, no graba todo. Habría entonces que volver, como decía yo, que meter la base gravable del IETU en renta y de esa manera tener un solo impuesto y no estar haciendo parches a toda la parte fiscal. Si me pasan la otra gráfica, esa es la problemática de renta, directos. Ahora, el de IVA, como dije, lo copiamos de la OECD. En 80 se nos olvidó la tasa cero. La tasa cero genera una serie de devoluciones, ¿sí?, que son muchas veces más importantes que lo que se genera de recaudación con el propio ingreso que viene del IVA. ¿Por qué? Porque no está bien administrado el impuesto. La tasa cero genera una exención dentro de IVA, medicinas y alimentos. Bueno, pues quitemos medicinas y alimentos. Lo que nunca vamos a poder quitar son otra serie de exenciones, sobre todo en exportaciones. ¿Por qué? Porque ahora que estamos con el Tratado de Libre Comercio y exportamos más de 300,000 millones de dólares al extranjero, los exportadores piden devolución. Entonces, por eso puse esta gráfica. Vean ustedes la cantidad de dinero que se va, bueno, que se devuelve, no que se va, ¿sí?, en esas devoluciones. ¿Cuántas de esas devoluciones no están, no quiero decir mal devueltas por Hacienda, mal pedidas por el contribuyente, porque verdaderamente no tienen derecho? A mí me tocó un casito ahí de los jugos del Valle, que algún día lo voy a platicar, ¿sí?, que no se les debía haber devuelto, y se les devolvió 25,000 millones de pesos. Entonces es un tema ahí medio gris, medio que no jala, y yo lo digo bien, porque trabajé muchos años en Hacienda. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. De este tema, que es la parte fiscal, ahora vamos a ver la parte jurídica. ¿Es eficiente el SAT? ¿Gana asuntos el SAT? El SAT tiene para 2009 litigando 479,000 millones de pesos en auditorías fiscales. Yo me acuerdo en el 82, cuando una persona egresada del INTAM, era el director de política de ingresos, nos dijo: ya hicimos la reforma fiscal, ahora nada más se necesita presencia del fisco, que el fisco sepa auditar, y esa parte se nos olvida siempre. Las auditorías, es cierto que el SAT las ha ido ganando, pero no las cobra. Ese es el problema. 479,000 millones para una recaudación de casi 1 billón, se me hace que está bien todo lo que está en juego, pero ¿cuánto verdaderamente se queda de esa recaudación? Si me ponen la otra gráfica, se queda con esto, 1.9. Entonces, pues que desaparezca el SAT, o por lo menos recaudación o fiscalización, porque esto no es del SAT, esta gráfica. Esta gráfica es de Reforma y es de un reporte
anual que hace la Auditoría Mayor de la Federación. Y esa es la verdad. Sí, para 2009 recaudaron 8.944 de los 454.000 millones que estaban en juego. No es que los hayan perdido, es que a la hora que ellos ganan una auditoría, se enfrentan a la empresa y la empresa le dice: maestro, aquí están las llaves, quédate con mi empresa y yo ya me voy. Ciérrala o a ver qué haces con ella. La vendes, en fin. Entonces no hay medidas de apremio para poder hacer que la empresa garantice, y debe de garantizar. Hay muchas gentes en los medios, y yo ya el año pasado, porque el SAT ha hecho esfuerzos, y decía un locutor muy famoso, bueno, comunicador muy famoso: es que se quieren meter en mi casa y me quieren auditar. No es cierto, lo que pasa es que las empresas se cambian de domicilio para que no las encuentres, aún llevando auditorías. Entonces es el jueguito aquí del gato y del ratón, y a ver quién es más fregón y quién agarra a quién. Esa es la problemática, pero el número es este. Para una institución como el SAT, que tiene aproximadamente de 20,000 a 30,000 empleados, se me hace muy poco lo que recauda en fiscalización. Si me pasan otra gráfica, y esta es la gráfica que yo les decía al principio. Estos son los gastos fiscales que se dejan de recaudar porque las leyes tienen exenciones y tienen estímulos fiscales. Estímulos fiscales que alguna vez, en los años de 80, se dieron inclusive 25 estímulos fiscales. Estímulos fiscales que no provocan un efecto ingreso en una economía donde nadie paga impuestos, por lo tanto no hay un efecto sustitución. No promueven el crecimiento, no promueven la desconcentración, no promueven la inversión, porque es un free ride que nadie paga, o sea que muy pocas empresas pagan. Entonces, ¿para qué doy estímulos fiscales? ¿Para qué doy exenciones? ¿Para qué? Porque son conquistas políticas que se han ido generando a lo largo de los años. ¿Por qué tenemos a un transportista con un régimen fiscal preferencial? Porque si no me sube 100 tractores al Zócalo. Por eso le tengo que dar ese régimen fiscal preferencial. Entonces, no es tan sencilla la reforma en materia de diagnóstico. Creo que está sobrediagnosticado el país y sobrediagnosticada la reforma. Yo lo que creo es que, uno, se tiene que cambiar la administración y se tiene que hacer más eficiente, y dos, un manejo político adecuado para quitar las exenciones y los estímulos fiscales. De esa manera estaríamos recaudando. Yo no quiero llegar a esa cifra, porque esa cifra se me antoja altísima. Yo no la inventé, pero ahí dice 6.5 del PIB. Necesitamos 20 y recaudamos 10. Ahí tendríamos 16 y el otro 4% de eficientizar o hacer más eficiente la administración. Gracias. Ahora le damos mucho la palabra a Arturo Ramírez Verdugo, quien actualmente es subdirector de Finanzas Públicas en Protego, donde funge como asesor financiero para estados, municipios, organismos y otros entes gubernamentales en temas de financiamiento directo o financiamiento y estructuración de proyectos de infraestructura. Antes de unirse a Protego en 2006, fue asistente de investigación y profesor adjunto en el Departamento de Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Escuela de Negocios del MIT y la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Desde el año 2007 es profesor de asignatura de Finanzas Públicas en el Departamento de Economía del ITAM. Arturo Ramírez obtuvo el grado de licenciatura de Economía del ITAM, es licenciado de Ciencias Políticas también por el ITAM y doctor de Economía por el MIT. Sus áreas de especialización son finanzas públicas en general, impuestos y finanzas corporativas. Ha ganado diversos premios por su investigación, incluidos el premio a la mejor tesis doctoral en finanzas públicas, otorgado por el National Tax Association en 2006, así como el primer lugar de nivel tesis de licenciatura del Premio Banamex de Economía en 2002 y mención honorífica a nivel de investigación en el mismo certamen en 2006. Tiene uso de la palabra el doctor Arturo Ramírez. Lo que quiero hacer es un poquito recapitular y dejar un poco más bien las áreas de discusión para el panel. Lo primero
Cuando hablamos de reforma fiscal, uno de los temas principales, o lo que en muchos otros países se hace, entonces primero hablar del diagnóstico. Y yo difiero en que el diagnóstico está completamente hecho. Yo creo que hay muchos diagnósticos, pero hay muchos diagnósticos que nos dan resultados bastante diferentes. En primer lugar, digamos, ¿qué se buscaría con la reforma? Yo creo que ni siquiera es muy claro, y ha quedado bastante claro de lo que han comentado mis colegas que están aquí en el panel. Creo que no es claro si la reforma debe ser neutral o debe ser recaudatoria. Y es un tema básicamente de principio de cómo se quiere hacer una reforma fiscal. ¿Queremos recaudar más o queremos recaudar mejor? ¿O queremos hacer las dos cosas? Si queremos hacer una reforma para recaudar más, bueno, necesitamos echar mano de nuevos impuestos, o queremos ampliar la base de los impuestos existentes. No está claro, digamos, el diagnóstico hasta ahorita lo que plantea, digo, el diagnóstico de la Secretaría, el diagnóstico de otros organismos como puede ser la misma OCDE, no es claro en qué debemos de hacer, si recaudar más o simple y sencillamente recaudar mejor. En segundo lugar, y creo que más crítico, y de hecho por ahí había cifras muy interesantes del subsecretario González Anaya, es, bueno, si vamos a recaudar más, ¿a quién le vamos a recaudar? De alguna manera, en la parte del ISR, los primeros 4 deciles de ingresos tienen una recaudación negativa, es decir, reciben un subsidio vía el impuesto sobre la renta. Entonces, si queremos recaudar más, pues evidentemente queremos recaudarles a esos individuos que están en el nivel 1 al nivel 4 de ingreso, o queremos dejar una carga mayor para el decil 10, que contribuye con más o menos el 40%, perdón, el 60% en la recaudación del ISR o el 40% en la recaudación del IVA. Si queremos recaudar mejor, vamos a hacer uso de lo que en otros países han hecho, de pasar de los impuestos al ingreso a pasar a los impuestos al consumo. De alguna manera en México ha estado vetada la discusión de intentar subir los impuestos al consumo. Digamos, el IVA es un tabú, hablar sobre modificar el IVA. Todos, digamos, aquí incluso está mi profesor de licenciatura de Finanzas Públicas, sabemos que los impuestos al consumo son mejores en temas de eficiencia. ¿Es lo que debemos de hacer? Bueno, está la otra pregunta, ¿a quién le vamos a recaudar? Si nos movemos impuestos al consumo, los primeros 4 deciles pagan más o menos el 15% de la recaudación de impuestos al consumo. Si nos movemos completamente, necesitamos una mejor herramienta de gasto para redistribuir, y que la carga fiscal de esos deciles no cambie, si no queremos afectarlos. Entonces, yo pensaría que la parte de diagnóstico está, digamos, sí están muy bien hechas las cifras, están, por supuesto, disponibles, digo, ya hay una completa transparencia, hay organismos internacionales que están haciendo los diagnósticos, pero creo que de las cifras a decir algo más allá es donde todavía estamos un poco lejos. Déjenme leer 6 puntos de un diagnóstico, y ahorita les platico qué diagnóstico es. El primer punto dice: se ha perdido de vista que el objetivo del sistema fiscal es recaudar. Estoy completamente de acuerdo que eso es aplicable a México. El sistema fiscal es para recaudar, el sistema de gasto es para redistribuir, o sea, usar para redistribuir. Es un hecho que el sistema fiscal en el margen nos puede ayudar a redistribuir el ingreso, pero en principio no debemos de perder de vista que se trata de recaudar. Los hoyos fiscales que hay en el sistema mexicano, lo único que representan es que perdimos de vista que el sistema fiscal es para recaudar. Número 2, toda provisión para favorecer una actividad frente a otra, o provee beneficios a un sector limitado, crean complejidad y inestabilidad en el sistema, completamente aplicable a México. 3, el sistema distorsiona las decisiones de familias y empresas con grandes ineficiencias y reducción del crecimiento económico. 4, la complejidad del sistema da la percepción de injusticia y crea oportunidades para manipular la ley. 5, el sistema es inestable e impredecible dados los cambios frecuentes. Ya nos mostraban que solo ha habido 2 ocasiones en los últimos 60 años en que no se ha modificado vía miscelánea fiscal en 2 años consecutivos. 3, y finalmente, los objetivos. El objetivo tiene que ser que el sistema sea simple, justo y que impulse el crecimiento económico. Estos 3 objetivos están relacionados, pero no siempre están en el mismo sentido y pueden estar en contra. Lo que les acabo de leer es el reporte de la comisión que creó el presidente Bush en Estados Unidos en el 2005 para la reforma fiscal fundamental.
El reporte no fue aprobado, o bueno, las recomendaciones que dio el panel no fueron aprobados. Pero es el esfuerzo más importante que ha hecho Estados Unidos en los últimos 20 años por intentar reformar su sistema fiscal. ¿Qué se necesitó para crear ese reporte? Bueno, en primer lugar, pues una decisión importante del presidente. Número dos, juntar un panel bipartidista. En el caso de México, pues eso incluiría no solo tripartidismo, sino multipartidismo. ¿Qué se juntó además? Se juntaron académicos, se juntaron contadores, se juntaron abogados, ¿no? Esto no es un tema nada más que debemos de platicar los economistas, lo tienen que platicar los abogados, lo tienen que platicar los contadores. Se juntaron incluso líderes de sindicatos y se formó un panel de 12 personas. Esas 12 personas tenían el encargo de entregar un reporte al presidente. Cambiaron el deadline varias veces, no cumplieron con los objetivos. Realizaron cerca de 50 sesiones, algunas públicas, grabadas, como esta, algunas sesiones en lo confidencial, con otros académicos, con exfuncionarios, etcétera, y básicamente tenían la encomienda de entregar el reporte, y el reporte tenía que tener consideraciones concretas. Ese esfuerzo creo que se puede llevar a cabo en México, y creo que, este panel es justo una forma de intentar avanzar hacia eso, pero bueno, lo que faltaría es que después de lo que se ha platicado, pues tuviéramos que firmarle, ¿no? Que tuviéramos que hacer pues una lista de las recomendaciones y que estuviera pues, el compromiso de que lo que se está recomendando está analizado. Como les decía, esta primera parte del diagnóstico del reporte que se entregó no es perfectamente aplicable a México. Yo podría decirles que es perfectamente aplicable al 40% de los países del mundo. ¿Qué es lo que tenía el reporte que no está, que no está en lo que les leí? Las consideraciones relevantes de cómo el sistema fiscal, en Estados Unidos en este caso, está implementado. Lo que no sabemos ahorita es qué pasa realmente con ese hoyo fiscal que comentaba el ex procurador. No sabemos exactamente si el IETU y el IVA tienen exactamente el mismo efecto sobre la inversión. En principio se supone que es un impuesto al consumo y debería de promover la inversión. Dada la doble contabilidad, yo dudo mucho que tenga el impacto que debería de tener. Puede tener un impacto más grande la depresión acelerada fuera de tener el IETU, simple y sencillamente con el ISR, con la depresión acelerada, que contar con el IETU. Ahora, en términos de coyuntura, ¿es posible realmente hacer una reforma fiscal? Yo creo que aquí, Pepe Toño González nos puede decir mejor que nadie que cuando hay que hacer las reformas, pues es cuando el pastel es más grande, porque esto es un juego suma cero. La única forma cuando podemos pasar reformas en un juego suma cero es cuando el pastel es más grande. Fue lo que se hizo en 2007, en 2008 el pastel fue más grande y por lo tanto era relativamente, no digo que sea fácil, pero puede ser más, hay más posibilidades de pasar una reforma. Dadas las perspectivas económicas, yo creo que no es un mal momento para iniciar una discusión sobre reforma fiscal. El pastel se va a hacer más grande. Y antes de dar una conclusión, me gustaría tocar el punto del federalismo. Si bien creo que el diagnóstico que realizaba José Antonio es de antes de la reforma, como comentaba. Después de la reforma de 2007, yo les diría que podemos estar o no estar de acuerdo con la forma específica de las fórmulas. Yo en particular no estoy tan de acuerdo como estuvo el equipo de la Secretaría de Hacienda que lo llevó a cabo, en que se acerque a la población, porque pues, hay historia detrás del Pacto Fiscal Federal, pero de alguna manera resolvió muchos de los grandes problemas en términos de federalismo. ¿Qué es lo que falta por resolver? Yo le llamaría una reforma de segunda generación. ¿Qué es lo que vemos ahorita? Un desempeño muy desigual de los estados. Ha habido estados que supieron aprovechar la reforma, que vieron los kickers que tenían las fórmulas de la reforma, incrementaron sus ingresos, están haciendo bien su tarea y tienen muchos más ingresos que se han reflejado en mucha infraestructura. Hay estados que se quedaron atrás, que no han visto el beneficio de recaudar más, que siguen metidos en ese círculo vicioso que comentaba José Antonio Alevín, y que de alguna manera sigue incluido. Entonces faltan esas reformas de segunda generación que de alguna manera
conviertan la competencia fiscal entre entidades en una convivencia fiscal que sí nos lleve a que recauden más, que sí nos lleve a que los gobernadores y los secretarios de finanzas busquen recaudar más, busquen hacer más obra, pero también donde algunos estados no se nos queden rezagados. Ya suficiente diferencia hay en el país entre norte y sur en términos económicos puros como para meterle un tema diferencial más de finanzas públicas. Para cerrar, me gustaría primero hacer leer una frase que comentó Carlos Ochala, fue ministro de España hace más de una década, en un panel reciente en el Estado de México, que decía, yo soy un socialdemócrata liberal. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta disputa lo tengo clarísimo. Yo quiero que tengamos en nuestras sociedades tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Yo transformaría esa frase a las finanzas públicas, que es lo que luego le digo a mis alumnos, creo que en términos de finanzas públicas, y aquí coincido con lo que han comentado varios del panel, hay que gastar tanto como sea posible y recaudar lo necesario para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Antonio. Yo sí quiero hacer algunas precisiones. Especialmente creo que la exposición que hizo Juan José Paullada es complementaria a la que muchos de nosotros aquí hicimos. Juan José habla del tema de administración fiscal, que casi podría ser un tema y un panel por sí mismo. O sea, lo que tiene que hacer el país en materia de poder llevar a cabo el cobro de los impuestos es inmensa, no solo a nivel del gobierno federal. Juan José no mencionó absolutamente nada de los gobiernos estatales y menos aún de los municipios. Entonces, creo que se complementan, ¿no? Ahora, por el otro lado, creo que donde tenemos que concentrar la atención es a lo que se llamó el espíritu de Huatusco, el por qué no crecemos, ¿no? Creo que tenemos que buscar que todos los instrumentos del Estado se alineen a que volvamos a crecer. Si no, no tiene caso ninguna esta discusión, se vuelve verdaderamente estéril. Y por otro lado, creo que sí tenemos que buscar que la reforma que tenemos, en mi opinión, sí necesita ser recaudatoria, pero también tiene que recaudar mejor. Tiene que ser mucho más eficiente. ¿Por qué tiene que ser recaudatoria? Porque mucha gente que debería estar pagando impuestos no la paga. Es en ese sentido, no de los que ya están pagando, sino de los que no. Creo yo que ahora, a diferencia del año 2000, tenemos instrumentos que pueden ayudar a concretar la reforma. Juan José hizo referencia al presupuesto de gastos fiscales. Esa es información nueva, no existía. Hoy por hoy existe toda la información que hizo Juan José, no existía, o no se hacía pública. Gracias a este cambio democrático que ha habido en el país, en el que hay una interacción de poderes, en el que hay un poder legislativo mucho más dinámico, unas legislaturas más, otras menos, pero es mucho más dinámico que antes. Hoy hay información que debe ayudar a formar la discusión pública que tanto necesitamos. Y al final, una precisión: ojalá que la recaudación que estaba mencionando José Antonio de los municipios, de 1.4% del PIB, sea una realidad. Estamos recaudando 0.2% de predial, o sea, no 1.4. Gracias. Carlos. Gracias. Muy breve, nada más dos comentarios. El primero, creo que a veces se mezclan dos conceptos que es muy importante, en mi opinión, diferenciar. Uno es el nivel de la recaudación, cuánto se recauda, y dos es la estructura de la recaudación, con qué eficiencia se recauda. Entonces, yo creo que en el segundo tema hay que entrarle como a la eficiencia de los temas de gasto ya. Pero el tema del nivel de la recaudación, ya no repito, ese es otro que ya comenté, en mi opinión, se deriva del gasto. Como sucede en una empresa, que primero se diseña el proyecto en donde se van a gastar los recursos y luego se va a los accionistas y se le piden, o en una familia, que cuando ya padres de adolescentes, ¿no? Cuando quieren más domingo, oye, pues ¿en qué lo vas a usar? Si es de fiesta, pues chance no, si es para un libro, chance sí. El segundo comentario
El segundo comentario es sobre el comentario final de Toño Ardavín, a ver si ahorita nos comenta más, que la verdad sí me preocupó mucho, sobre el financiamiento universal a la salud. Tenemos una reforma por hacer en el sector salud. Creo que el tema del seguro popular está saliendo bastante mal, porque se está distribuyendo recursos sin atender el problema fundamental de la prestación de los servicios de salud, que es la organización micro. Digo, nada más falta, no hay ver a países desarrollados de la OCDE. Digo, en Estados Unidos la gran discusión, digo, la reforma de salud de Obama es toda la estructura industrial, la estructura de incentivos que hay ahí. En Inglaterra, la reforma del Sistema Nacional de Salud es cómo se atienden los incentivos. Entonces, yo creo que ojalá la OSD, con toda la capacidad analítica que tiene, no se quede en que sea financiamiento universal, y menos aún con el antecedente que estamos generando del Seguro Popular, sino que resalte y destaque que en el tema de salud el punto es eficiencia. Si nos preocupa la ineficiencia y los altos costos del IMSS y el ISSSTE, agarrémonos con el Seguro Popular y lo que vamos a empezar a ver ahora que hay un poquito más de historia de lo que está pasando ahí. Ojalá la OSDE enfatice los temas micro y de organización industrial en esa industria tan importante y tan compleja. No sé si quieres hacer un comentario o vamos a hacer preguntas y respuestas. ¿Sí? Bueno, antes de las preguntas y respuestas, les comento que bueno, vamos a seguir la práctica que se acostumbra. Vamos a pedir que haya 3 preguntas antes de que cada ponente pueda responder. Arturo. No, simplemente este tema, la OCDE no se ha pronunciado específicamente sobre este tema de que vale más la pena el que sea fondearlo todo con impuestos. Pero esta última vez que tuvimos una reunión con el IMSS salió el tema de forma importante, y de alguna forma justamente lo que la OCDE ha venido diciendo, y eso sí sale en el estudio económico de 2009 y muy probablemente se enfatiza en el próximo que está por salir, es precisamente el tema de la eficiencia, ¿no? Que hay un gran número de ineficiencias, sobre todo en el tener 3 sistemas completamente separados, completamente distintos, con los cuales pues muchas veces incluso tú tienes la cercanía de un hospital del ISSSTE, ¿no? Pero estás asegurado con otros. O sea, hay algunos hospitales que están sumamente demandados, digamos, y otros que están por debajo de su nivel óptimo, etcétera. Entonces, lo que se ha venido proponiendo de forma importante es que haya intercambios entre todos estos organismos, de tal forma que no importa con quién estés asegurado, puedas tú tratarte en distintas instituciones. Entonces, en ese mismo marco, en ese mismo diálogo, se ha planteado este tema de que eventualmente, bueno, pues podría ser una alternativa el que, digamos, todo se fondee por parte de los impuestos y digamos, ya simplemente uno acuda al sistema, pues que le parezca, incluso hay una competencia entre estos sistemas, ¿no? Entonces, desde luego es un tema muy debatible y que la OCDE no se ha pronunciado sobre un modelo en particular, y es una decisión que finalmente le toca a México tomar, ¿no? Con el análisis conjunto. Bueno, pues ahora abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Queda abierto, por favor. Buenas noches, mi nombre es Luis Carlos Rodríguez. Felicidades al panel. Estaba yo un poquito reflexionando y ahorita que terminaban la intervención sentí que tenemos un crisol de muchas ideas, quizás algunas buscando soluciones muy complejas. En mi filosofía personal creo que soluciones a veces son más sencillas que lo que estamos tratando de buscar. Me llamó la atención no escuchar temas con la capacidad intelectual que hay ahí, como competitividad, el tema de transparencia, el tema de métricos. Veo muchos métricos y yo mi carrera ha sido en el sector privado, y creo que a veces tenemos la miopía de que a veces lo que medimos no es necesariamente lo que nos da la información correcta para tomar las mejores decisiones. El tema de rendición de cuentas tampoco se comentó aquí.
creo que cuando platicamos del gasto y a dónde se destina ese gasto, yo creo que la recaudación pudiera ser infinita o mucho más grande, pero eso no le da una certeza a que el ejercicio de esos recursos vaya a lo que espera la población. Yo veo temas como qué pasa con los ingresos excedentes por el petróleo, a dónde han ido, ¿no? En teoría hay una aprobación por parte de las diferentes instancias de un presupuesto balanceado y resulta que al final del año hubo excedentes y no es claro a dónde van. Entonces, vaya, mi pregunta va si eso simplemente lo omitieron o son cosas que desde el punto de vista economista, yo soy ingeniero químico, no lo ven o no importa o sí importa, pero y termino con esta parte del hilo conductor. No me queda claro en discusiones y he tenido oportunidad, veo la lista de todas las mesas que ha habido y el tema de crecimiento es cómo debemos crecer. Encuentro que hay muchas ideas, pero no veo ese hilo conductor, o por lo menos tratando de converger al que sea el hilo conductor realmente que permita a las siguientes generaciones crecer. Entonces lo abro un poco en general a esos temas que acabo de tocar. Gracias. Buenas noches. Yo también soy ingeniero y también coincido en muchas de las cuestiones que dice. Yo escucho muchas pues preguntas y respuestas en muchos sentidos, pero a veces me pongo a hacer una correlación muy sencilla entre el crecimiento del país y los ingresos del gobierno, y encuentro que en los últimos años los ingresos han crecido casi exponencialmente y el país va decreciendo cada vez más. Pero uno lo ve en la historia y no siempre fue así. Me parece que hay una época donde claramente se ve que los ingresos de Hacienda sí servían para que creciera el país. Pero me parece que hay una gran confusión porque se nos olvidó en qué momento dejamos de crecer y ya casi no lo podemos identificar. Yo veo que todas las gráficas que hacen las hacen de los 80 para acá, y yo creo que ahí está el problema. O sea, todo el mundo identifica que el problema de México empezó con la globalización, con los tecnócratas o con los presidentes que nos cayeron entonces. Y yo creo que el problema ya venía de entonces. Yo creo que el problema, el país ya estructuralmente, su economía, su infraestructura económica, ya le habían destrozado. Pero no fue en los 80s, fue bastante antes. Y después lo que ha seguido, me parece que no es más que el burro que siguió tocando la flauta. O sea, los tecnócratas no supieron componer el problema, porque tampoco nunca se dieron cuenta dónde está el problema. Yo estoy de acuerdo con el ingeniero, en la medida en que la globalización entró a ese país, le pega durísimo la recaudación, por varias razones. Entre más grande es la empresa, tiene una mayor posibilidad de poder planear sus impuestos. Las jurisdicciones de baja imposición ya no son los paraísos fiscales que están en el Caribe, ya está tan sofisticado este tema que están en Europa. Entonces hay un apetito voraz por atraer capitales, y creo que México no se ha dado cuenta. O sea, nosotros seguimos en la legislación platicando del Caribe, platicando de Aruba y platicando de todos estos paraísos fiscales que ya no lo son, porque estos países europeos, y estoy hablando de Escocia, que no es país, pero Inglaterra, que es parte de Holanda, Bélgica, son paraísos fiscales que no gravan el ingreso de los residentes extranjeros. Aquí veíamos en el capítulo de la OECD toda la problemática que existe, se ha tocado mucho este tema. Cuando llegó el presidente Obama, destapó 400,000 cuentas de un banco en Suiza. Entonces, obviamente la globalización se presta, y los tratados de doble tributación, y los tratados para evitar la doble tributación, y los tratados internacionales de intercambio de información, a reducir las tasas impositivas. Eso ha sido una gran fuga. Ahora, por el otro lado,
también hablando, y yo no soy, si no soy economista, menos soy monetarista, pero bueno. Aquí hay un ejemplo muy claro de qué se puede usar con las finanzas públicas, y me choca el tema de Brasil, porque bueno, por un lado son mejores que nosotros en fútbol, y por otro lado son mejores en finanzas públicas. Yo no entiendo por qué no le metemos un impuesto, ¿sí?, a todo el capital que está entrando a México. No podemos tener un peso a 12. Yo que estoy en el sector privado, yo me doy cuenta cómo traen las empresas que exportan. Y no solo eso, las empresas que están compitiendo contra los chinos por subsistir, ¿sí? Y entonces todos nos quedamos parados, nadie hace nada. No, entonces ya Brasil ya va en 6% para que no entre un capital, ¿sí?, que revalúe el tipo de cambio. O sea, y ayer sale el exgobernador, porque aquí nos da por eso. Ya que salimos, entonces sí hablamos, ¿sí? No sé cómo nos lo dijo. Antes está a 12 pesos, hay que intervenir. Él sí intervenía, pero las tesorerías de los bancos le cascaban y le cascaban mejor que él. Entonces, esa parte también son finanzas públicas, es recaudación, ¿no? Solamente la bolsa se cayó ayer por lo de Egipto, no sé qué pasó hoy. Pero sí tiende toda la globalización a reducir esa recaudación y a propiciar una mayor elusión fiscal. Jorge, y luego José Antonio. Definitivamente merecen la atención de nuestra parte, la parte de competitividad, de transparencia y rendición de cuentas. Eso es definitivo, y quizás muchas veces por estar acostumbrado a dirigirnos a ciertas personas lo omitimos, pero tiene usted toda la razón, y precisamente por eso se menciona el tema de gasto público. Y el tema de gasto público y la referencia es, va a haber una mayor rendición de cuentas, y rendición de cuentas en términos económicos significa la buscas porque buscas la eficiencia del gasto público. O sea, la cantidad de recursos que se está yendo al sector educativo y que no vemos, o vemos en los exámenes de PISA que estamos alcanzando una de las calificaciones más bajas. En materia de salud, se ha incrementado el gasto en salud, y este esquema de seguro popular, que a fin de cuentas es algo de mercadotecnia, porque antes se llamaba atención a población abierta, era lo que había es un despilfarro de recursos, y no está viendo la relación entre la construcción de hospitales y el servicio correspondiente. Y quizás para ligarlo con el otro tema de reducir el gasto, no es necesariamente reducir el gasto, tenemos que gastar mejor, no el gasto público como desperdicio, sino el gasto público como un complemento para generar los bienes y servicios que complementen las actividades de los particulares y que faciliten la vida de los particulares. Y en ese sentido está el tema de la competitividad y el tema de productividad. Si no tenemos servicios públicos que nos faciliten la vida, pues prácticamente, bueno, ¿para qué queremos gasto público? Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Yo nomás una reflexión para el auditorio. Somos 3, 4, 5, 6 y recibieron como 40 opiniones de la reforma fiscal, y de ahí las preguntas nos dijeron que nada de lo que dijimos están de acuerdo, la gente está de acuerdo. Entonces imagínense, y no somos ni siquiera los 500 diputados, cómo se pone esto cuando pones a 500 gentes a discutir sobre el tema. Al final del día es complicado, y una buena parte de los que estamos aquí tuvieron y ahora tenemos el chance de estar bailando en este tema de hacer las políticas públicas que ahora estamos criticando, como bien dijo alguien, que ya que no salimos, pues ahora sí hablamos. Pues es difícil, es complicado, porque pagar impuestos es desagradable. Todos los que estamos aquí creemos que paguemos más de lo que debemos y más de lo que paga nuestro vecino. Yo les apuesto que si les paso una notita, todos dicen yo pago más. Pero les voy a dar un ejemplo de qué tan poco pagamos. En el Distrito Federal, que es el estado que más predial cobra, cada uno de nosotros paga 700 pesos al año. Eso no sirve ni para pagar el barrendero que barre nuestra calle, y sin embargo, por supuesto que nos quejamos de que el servicio es malo. Y ese es el mejor estado de la República.
el peor estado de la República cobra 5 pesos por persona al año. Y de ahí nos quejamos de que la calle tiene baches. Pues ni modo, así son estas cosas. Entonces, mi reflexión es que cobrar impuestos, pagar impuestos es desagradable, y cobrarlos es aún más desagradable porque nadie te quiere. Entonces, pues bueno, la única ventaja es que desde hace muchos años, desde antes del abuelo de Ortiz Mena, la oficina más bonita de Palacio Nacional es la del subsecretario de Ingresos, después de la del presidente y del secretario, por supuesto. Entonces, pues bueno, esa es la única ventaja que yo les puedo decir. Pero ustedes ven qué tan difícil es esto. No nos pudimos poner de acuerdo los 6, y de ahí cuando ustedes intervinieron, nos dijeron todo lo que están diciendo está mal. Alguien dijo hay que voltear a ver a los años 50, alguien dijo ¿por qué no incluimos a los demás? Pues bueno, es un tema difícil, ¿no? Y creo que esa es mi conclusión. Pues bueno, si no hay nadie más que quiera hacer un comentario adicional, pues a todos ustedes, a nombre de los Exicam, les agradecemos mucho su asistencia y particularmente a los ponentes que aceptaron el día de hoy acompañarnos. Muchas gracias y buenas noches. Agradecerles a los expositores que nos acompañan el día de hoy, a ustedes y a María Elena Juárez de Beristain y a su hijo Francisco, que nos honran con su presencia. Club Piso 51 los invito a un vino de honor en el lounge del club para que podamos seguir platicando. Muchas gracias.